Corporación Universitaria Iberoamericana presenta Estrategias didácticas basadas en educación. Expositores: Cruz Andrea Rubio Miranda, Lorena Toro Vélez y Lina Paola Pinzón Santa. Bienvenidos a nuestro video de socialización. Siempre que hablamos de la calidad de la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje, llegamos en cierta medida a la misma pregunta: ¿de qué manera podemos mejorar? Y la respuesta se va enfocando gracias a los aportes generados en el ámbito pedagógico y gracias a las investigaciones de la neurociencia y la neuropsicología, puesto, como lo afirmaba Zavala, son estas disciplinas las que nos permiten aclarar cómo aprende, recuerda y olvida el cerebro. ¿Cómo aprendemos? El proceso cerebral de aprender y recordar está relacionado con los transmisores y receptores neuronales que posibilitan por igual la adaptabilidad del cerebro a los estímulos externos. Es por ello que la experiencia como estímulo externo juega un papel importante debido a que ésta es la encargada de que el proceso de aprendizaje sea modificado a través del mismo. En conclusión, el cerebro se adapta continuamente a su entorno, es lo que nos enseña las investigaciones sobre la plasticidad del mismo, pues mientras más aprendamos sobre sus funciones y posibilidades, mayores logros alcanzaremos en el proceso de aprendizaje, neuroaprendizaje. Ahora bien, dentro de las modalidades de aprendizaje debemos tener en cuenta todo aquello que el sujeto percibe de su entorno. ¿Y a través de qué? De todos sus sentidos. Y que esta información sensorial, porque son estímulos sensitivos, dada su práctica como proceso de desarrollo por medio de una fuente orgánica, sea esta los oídos, es decir, un estímulo auditivo, los ojos, donde relacionamos todo lo visual verbal y visual icónico, o las manos y pies, es decir, la kinestesia. A estos factores anteriormente nombrados los podemos llamar modalidades de aprendizaje desde la perspectiva cerebral. Estas modalidades se relacionan con lo que hoy en día es denominado como las inteligencias múltiples, teoría afirmada por Howard Gardner, concepto que es definido como esa capacidad o destreza para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas, para crear productos y ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural, brindándole así prioridad a esas habilidades de cada sujeto. Y es aquí donde podemos abordar la importancia de la prevención en el aula, desde el enfoque de la neuropsicología de la educación, como lo expresa Martin Lobo, 2015, el cerebro y las funciones cerebrales tienen una fuerte implicación en los procesos de aprendizaje durante la etapa escolar. Esta implicación es doble. Por un lado, ayuda a comprender los procesos de aprendizaje e instrucción, pero por el otro, ayuda a niños con alteraciones neuropsicológicas durante su etapa educativa. La neuropsicología de la educación necesita modelos teóricos contrastados, instrumentos y programas para su aplicación en el aula. Dicha prevención puede analizarse desde dos contextos importantes. Para la formación del sujeto, estos son el entorno familiar como primer agente de socialización del ser humano y el entorno escolar como segundo agente de socialización, los cuales permiten detectar potenciales problemas en el desarrollo o neurodesarrollo del niño, ayudando a definir estrategias de prevención en el aula. Otro aspecto muy importante que se debe tener en cuenta y no dar por hecho es la cualificación de los profesores sobre neuropsicología de la educación, puesto que esta característica permite al docente identificar en el aula los problemas a resolver con cada niño, y pues el objetivo en definitiva es el mejoramiento de todos los procesos de formación y procesos de enseñanza y neuroaprendizaje desde la primera infancia. Estrategias didácticas basadas en neuroeducación. Algunas de las didácticas pedagógicas basadas en la neuroeducación son
La educación debe ser entendida como un proceso de aprendizaje para la vida. Por ello es importante la importancia de la educación emocional porque esta contribuye al bienestar personal y social. Por ejemplo, el valor de la empatía se convierte en un factor fundamental para educar desde la comprensión. Aquí tenemos en cuenta que muchas actividades buscan fomentar de manera continua las competencias emocionales, por ejemplo, utilizando diferentes recursos didácticos como videos, fotografías, noticias, canciones, diferentes textos que posibilitan que este valor de la empatía se desarrolle en los estudiantes. Otra estrategia didáctica es el crear entornos que posibiliten la novedad o curiosidad, pues esta alimenta la atención del educando. Por ello es importante utilizar estrategias prácticas que generen expectativa y sorpresa, de tal modo que los estimule a participar en un proceso de aprendizaje. Es por ello que se propone una secuencia didáctica que procure dar inicio a una clase o a un tema que permita aprovechar esos primeros 10 o 15 minutos de la clase para generar una expectativa, creando así una conexión con el tema. El ejercicio físico mejora el estado de ánimo de las personas, la dopamina interviene en los procesos de gratificación y reduce el temido estrés crónico que influye negativamente en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, un estrés crónico es a que podemos ver en un momento de evaluación, en el momento en el que se le pregunta al estudiante y presenta un bloqueo. En cuanto al tema de la memoria, se hace un elemento obligado en el aula de clase. La repetición del concepto puede llegar a convertirse en algo aburridor para el estudiante, haciendo esto que pierda interés y que se desconecte de la clase como tal. Es por ello que es importante alternar esa repetición o esa memorización con diferentes actividades, dentro de las que se recomienda actividades como el juego, pues este es placentero y permite descubrir destrezas útiles para desenvolvernos en un mundo. Con los juegos se libera la dopamina, que hace que la incertidumbre del mismo juego constituya una auténtica recompensa cerebral que va a facilitar la transmisión de información entre el hipocampo y la corteza prefrontal, promoviendo de esta forma la memoria de trabajo. Son muchos los beneficios que trae el juego como una estrategia didáctica dentro del aula, pues este promueve la autoestima, desarrolla la creatividad, aporta bienestar y facilidad al momento de socializar. La integración de este componente lúdico en la escuela resulta imprescindible porque estimula la curiosidad y esa motivación facilita el aprendizaje. Es importante tener presente que el juego abre las puertas al mundo y por ello se debe tener en cuenta que es apto para cualquier edad y cualquier grado. Muchas gracias, compañera. Ahora continúo con los aportes de la neuropsicología educativa a la convivencia escolar. Cuando hablamos de la convivencia escolar, podríamos pensar que esta no se relaciona con el tema que estamos exponiendo. Sin embargo, como ya lo habíamos nombrado con mi compañera, las inteligencias múltiples, el enfoque educativo en cierta medida se actualiza y le da prioridad a otros factores que también son importantes en la formación del sujeto. Es por ello que al hablar de la convivencia escolar debemos tener en cuenta los aportes de Saloveri y Mayer, 1990, quienes señalan 5 capacidades que constituyen la competencia emocional y que están muy relacionadas con la convivencia en el aula y el desarrollo de la neuropsicología de la educación. Estas capacidades son reconocer las propias emociones, saber manejar las propias emociones, utilizar el potencial existente, saber ponerse en el lugar de los demás y crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales. Esta competencia emocional no solo incluye al estudiantado, sino que también se relaciona con el docente, puesto que un buen desempeño emocional por parte del profesorado resulta imprescindible, tanto para su propio bienestar personal como para que puedan llevar a cabo su labor docente de manera efectiva. ¿Cuál es la relación entre la pedagogía y la neuroeducación? La neuroeducación se convierte en la base para el diseño de estrategias pedagógicas y, en consecuencia, en el punto de partida para la adopción de metodologías que pueden ser utilizadas en la práctica educativa. Es por ello que la neuroeducación define un nuevo sistema o un proceso de enseñanza-aprendizaje desde los conocimientos de la neurociencia aplicada que ofrece al respecto y, por lo tanto, cómo lo desarrolla el profesor Francisco Mora, de la Universidad Complutense de Madrid. La neuroeducación se dirige
a la construcción de puentes entre la neurociencia básica y sus aplicaciones en educación, para armonizar las metodologías de enseñanza de profesores con las técnicas de aprendizaje de los alumnos. Evidentemente, existe un importante abismo entre los conocimientos pseudocientíficos y sus posibilidades en un sistema educativo real, puesto que en la práctica educativa es el docente quien pasa mayor tiempo con los estudiantes. Se convierte así en un veedor de los procesos de aprendizaje de sus pupilos. Es el encargado de identificar de manera individual lo diferente, los factores que inciden en el proceso de aprendizaje, cuál se ve alterado y por ello cuáles son las instrucciones y organizaciones educativas que se deben ver en obligación de asumir e implementar nuevos modelos pedagógicos, esos modelos didácticos, curriculares, así como nuevas teorías y estrategias de enseñanza-aprendizaje para favorecer a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.